adoramos, Señor, te adoramos en esta mañana, bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias porque en esta mañana hay libertad en tu presencia. Hay libertad en tu presencia, Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Gracias, Señor, te adoramos, Señor amado. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre, eterno Padre. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Vamos en esta mañana, hermanos, a ir a la palabra de Dios. Y les invito a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo número 17. Primera de Samuel, capítulo número 17. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El viernes por la tardecita, aquí en Uruguay, el grupo yihadista Estado Islámico cometió un atentado en la ciudad de París, en Francia. En el día de ayer reivindicó, por medio de un texto y un audio, la autoría de los ataques. Causaron al menos 127 muertos y 180 heridos. El texto dice: 8 hermanos ataviados con cinturones explosivos y ametralladoras atacaron objetivos seleccionados con precisión en el corazón de la capital francesa. El grupo además lanza una amenaza a nivel mundial y dice que sepa Francia y los que van en su camino que van a estar a la cabeza de los objetivos del Estado Islámico y que el olor a muerte no va a abandonar sus narices mientras lancen esta campaña contra nosotros. El comunicado dice que se atrevieron a insultar al profeta Mahoma, se jactaron de luchar contra nosotros. Esta es una de las primeras batallas y es una advertencia y todo el mundo tendrá que aprender. Terrorismo. El terrorismo es la dominación por medio del terror. Es el control que se busca a partir de actos violentos, cuyo objetivo es infundir miedo. El terrorismo lo que busca es coaccionar, presionar a los gobiernos, a la sociedad en general para que se impongan sus reclamos y sus proclamas. El terrorismo es ejercido por organizaciones sociales, políticas, religiosas, de derecha, de izquierda. Y estos actos pueden ser llevados por grupos poco estructurados o a veces que están muy bien preparados. Han habido diversos actos terroristas en estos últimos años. El que más ha impactado fue el del 11 de septiembre del año 2001 en la ciudad de Nueva York, y en otras ciudades también de los Estados Unidos. Una serie de atentados terroristas suicidas llevados a cabo por Al-Qaeda, secuestros de aviones. Se dice que 3.000 personas aproximadamente murieron y 6.000 quedaron heridas. Torres como el World Trade Center se vinieron abajo en Nueva York. Graves daños en el Pentágono, en el estado de Virginia. El 11 de marzo del año 2004, Al-Qaeda atacó los trenes en Madrid con las famosas mochilas bomba. El 7 de julio de 2005, en un autobús en la ciudad de Londres también fueron atacados.
En Madrid murieron 191 personas y quedaron heridas 1.858. En Londres murieron 56 y más de 90 heridos. Y vemos que los actos terroristas se dan una y otra vez. Hermanos, también existe otro tipo de terrorismo y existe el terrorismo espiritual. Nosotros somos también atacados por espíritus terroristas. Dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes, contra espíritus de maldad. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién devorar? El diablo no te quiere asustar. El diablo no te quiere arañar. El diablo te quiere devorar. Por eso dice la Biblia que Él vino a hurtar, matar y destruir. Y hay un ataque que se lanza contra la iglesia. El enemigo tiene un plan. Por eso San Pablo decía, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinación significa plan, estrategia. Hay un plan de enemigo para destruir tu vida. Hay un plan de enemigo para destruir tu familia. Hay un plan de enemigo para destruir tu ministerio. Pero hermanos, la iglesia de Jesucristo se levanta contra todo terrorismo. La iglesia de Jesucristo se levanta en oración. La iglesia de Jesucristo conoce las artimañas y las maquinaciones. Y por eso este es un tiempo donde hay mucha gente que tiene miedo, que no sabe qué hacer. Pero tenemos que conocer cuáles son las estrategias que está utilizando el enemigo. El enemigo utiliza el engaño. Dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. Y él está operando con un sistema. Jesucristo dijo, pero se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Harán grandes señales, engañarán a muchos, inclusive a los escogidos. Hay un engaño, hay un espíritu de engaño. Hay también en este tiempo confusión. Por eso dijo Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, no se confunda. Hay descontento, hay una provocación grande, hay críticas, hay quejas, hay inconformidad. Hay terroristas que están encubiertos dentro de las iglesias. Dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz y al disfrazarse logra engañar a muchos. Hay muchas ovejitas que por adentro son lobos rapaces. Y no todo lo que brilla es oro, dice el dicho popular. Así que abramos los ojos y no nos dejemos engañar por las apariencias. Por eso la iglesia hoy en día tiene que levantarse, tiene que ponerse en pie y en pie de guerra. El enemigo no juega con tu familia, el enemigo no juega con tu ministerio, el enemigo no juega con tu familia. El objetivo de él es destruirte. Pero hermanos, nosotros nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia se levanta y hace guerra espiritual también. Y vamos en esta mañana a la Biblia, a la palabra del Señor, la primera de Samuel. Y ahí había un terrorista también. Había un terrorista. Porque el terrorismo no es ahora del siglo XX. El terrorismo viene de muchos antes. El pueblo de Israel sufrió ataques terroristas muchas veces. Sufrió ataques de los filisteos, sufrió ataques de los amalecitas, sufrió ataques de los cananeos, de diferentes grupos que venían, que los atacaban, que los robaban, que los destruían, que querían lo peor para el pueblo escogido por el Señor. Y hermanos, hay problemas, hay obstáculos que son parte también de nuestras vidas. Siempre han estado, seguirán estando. Y muchas personas no saben cómo luchar con ciertas situaciones. Algunos se turban, algunos se paralizan, algunos dejan que los problemas los ahoguen.
Y es por esta causa que muchos creyentes que han servido, que han estado en un tiempo con mucho fervor, hoy en día han tirado la toalla. ¿Y por qué ocurre esto? En Israel, en los tiempos del rey Saúl, había un terrorista que se había levantado. Él era un héroe, un paladín de los filisteos. Este pueblo era enemigo de los hijos de Dios. Este obstáculo, este terrorista, oprimía, avergonzaba a la nación hasta que se levantó alguien para hacerle frente. Y ese alguien se llamaba David. Goliat, el gran terrorista. Y dice la palabra del Señor, todos conocemos esta historia, la historia de David y Goliat. Me la contaron no sé cuántas veces en la escuela dominical. Me acuerdo de las figuritas de David y de Goliat. Las tengo, me quedaron impregnadas en mi mente. Me acuerdo de toda la historia. Ya le decía a los maestros, no me la cuenten más, ya la sé. La historia de David y de Goliat. Y vamos allí al capítulo 17 de Primera de Samuel. No vamos a leer todo el capítulo porque si no nos vamos a las 3 de la tarde aquí, pero dice la palabra del Señor, capítulo 17, versículo número 8. Y se paró, acá está hablando de Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se llenaron de terror. Se llenaron de terror al escuchar las palabras de aquel hombre, de Goliat. Pero dice el versículo número 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un oso o león y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Lo primero que hay que hacer ante estas situaciones, hay que enfrentar al terrorista. Hay que enfrentarlo. El terrorista es el que te mete miedo. El terrorista es aquel que te quiere paralizar. El terrorista es aquel que quiere que tú no salgas en ningún lado. Esto puede resultar muy obvio, pero en primer lugar, hay que enfrentarlo. David veía que todos estaban angustiados. David veía que todos estaban preocupados, atemorizados, pero ninguno hacía absolutamente nada para resolver el problema. Ni siquiera lo intentaban. Él lo que hizo fue determinarse a enfrentar al terrorista que era Goliat. Él dijo: yo me lo voy a enfrentar.
Cuando hay un problema, a veces nos quedamos de brazos cruzados. No resolvemos nada con mirarlo. No resolvemos nada con llorar. No resolvemos nada con orar. Hay que actuar. Hay que levantarse. Hay que enfrentarlo. Goliat parecía muy fuerte. Era muy fuerte. Era un hombre con una estatura muy grande. Era un hombre que tenía fortaleza física. Y aquí estaba este muchacho, David, que lo único que tenía era una honda y unas piedras. Goliat parecía muy fuerte, pero no resultó tan fuerte porque una pequeña piedra bastó para tumbarlo, para que él se viniera abajo. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que hay en tu vida? ¿Cuáles son los obstáculos que hay en tu ministerio? ¿Qué estás dispuesto tú a hacer en esta mañana? ¿O te vas a quedar toda la vida de brazos cruzados, lamentando, llorando por el gigante que tenés delante? No permitas que las provocaciones que ha hecho el gigante, no permitas que el desaliento te domine. No permitas que los pensamientos negativos controlen tu mente. Si eres capaz de enfrentar los obstáculos, Dios te tendrá en cuenta para grandes cosas. Si te decides en esta mañana levantarte, Dios dice a esta persona, le tengo grandes cosas preparadas. Ahora bien, en segundo lugar, nosotros no podemos oír otras voces. Porque David va al campamento porque lleva comida para sus hermanos. Sus hermanos están en guerra. Y él, como era el menor en ese momento, y él va a llevarle comida. Cuando llega al campamento a llevarle comida, los hermanos se incomodan con él. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te mandó? ¿Para qué venís? Y él venía con comida, él venía con buenas noticias, él venía a traerle regalos, alimentos. Se enojaron con él. Pero él escucha, dice la palabra del Señor, que David escuchó lo que estaba pasando. Escuchó, dice, mientras él hablaba, versículo 23, he aquí que aquel paladín que se oponía en medio de los dos campamentos, entre la fila de los filisteos, habló las mismas palabras y oyó David, escuchó. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy escuchando yo? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Qué es lo que está diciendo? David estaba tranquilo en el campo. Él estaba cuidando de las ovejas de sus padres. Ahora llega allí y lo que hace es escuchar lo que Goliat está diciendo. Esto era una humillación para el pueblo de Dios. Esto era una humillación para Saúl. Y David le responde a Saúl. Él inclusive va a hablar con Saúl. Y él dice, yo era pastor de ovejas. Y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él. Y aunque se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Él dijo, no, yo me voy a enfrentar. ¿Cómo puede ser? Mis hermanos no se enfrentan. El rey no se enfrenta. Ninguno del ejército de Israel se enfrenta. David se despoja de su posición de pastor de ovejas y toma el lugar de guerrero. Dice, yo voy a ser el guerrero. El problema en estos días es que nosotros hemos perdido el espíritu de guerrero. El problema es que a veces la iglesia, el cristianismo nos envuelve en una rutina. Poco a poco vamos perdiendo el instinto de guerrero. Poco a poco vamos enfriando nuestra vida espiritual.
Poco a poco vamos perdiendo nuestras fuerzas. Poco a poco nos despojamos de nuestro espíritu de guerreros y ahí nos quedamos en un segundo lugar. Pero hermanos, Dios en esta mañana nos desafía a nosotros a levantarnos como guerreros. No a enfriarnos, no a quedarnos de brazos cruzados. Él escuchó y dijo, esto no puede ser así. Algo tiene que suceder, algo tiene que tomar lugar. Habla con el rey le quiere prestar su armadura, le quiere prestar su espada. Pero por supuesto David era mucho menor de peso del rey, no le quedaba bien la armadura del rey y él decide enfrentarse con lo que él tenía. Los hermanos le dijeron, no vas a poder. En un primer momento Saúl le dijo, no vas a poder. Siempre habrá personas que tratarán de hacernos desistir de los planes, de los proyectos, del enfrentamiento, de los obstáculos. Tenemos que aprender a dejar esas voces de lado. El incrédulo muchas veces conoce la palabra. Hay muchos que conocen la palabra, pero ponen constantemente en tela de juicio lo que Dios ha declarado. El incrédulo siempre está resaltando las circunstancias. El incrédulo está dominado por el temor, no por la fe. Y hermanos, hay algunos que ven solamente el lado humano, pero David veía sí el lado humano porque él decía, yo me tengo confianza, pero también veía el lado espiritual porque él sabía que se iba a enfrentar no en su capacidad humana meramente, sino en el poder de Dios. Saúl solo veía lo que hace la lógica. La lógica dice que un muchacho no avanzado en edad, no desarrollado plenamente, no podía enfrentarse contra un gigante, pero David veía el poder que hay en Dios. Saúl veía a Goliat como un gigante invencible, pero David veía en Goliat un incircunciso vulnerable que por el poder de Dios lo iba a hacer. Hay gente que dice, no, esa meta que vos tenés es una locura. La iglesia nunca va a poder crecer. No creo que tu familia se salve. No creo que vayas a pagar esa deuda. No creo que esto salga bien. Ahora, no escuches ese tipo de voces. No escuche a aquellos que no tienen fruto. Porque generalmente los que hablan y hablan, uno le pregunta ahí, ¿cuáles son tus frutos? Y no tienen nada para mostrar. Los frutos que tienen son solo frutos de incredulidad. Hay personas que lo único que saben es hablar cosas negativas. Saúl ya había sido desechado por Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, cuando tú tienes la certeza de que Dios ha de obrar, te levantarás en fe. En tercer lugar, hay que confiar en el Señor. Versículo 43 dice, habla Goliat y dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra,
y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. En tercer lugar, tenemos que confiar en el Señor. Para enfrentar los obstáculos hay que confiar en Dios. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo enfrento cualquier situación. En Cristo encuentro todas las soluciones. David había enfrentado anteriormente fieras, pero él había confiado en el Señor y el Señor le había dado una victoria. Ahora, el Señor no vas a enfrentarte a un Goliat sin antes no te enfrentaste a otras fieras. Los obstáculos vienen a veces más grandes, pero cuanto más grandes son los obstáculos, más grandes son las victorias que tenemos. David enfrentaba a las fieras porque él sabía que Dios estaba con él. En su fe, él conoce que la mano del Señor ha estado siempre de su lado. David había aprendido que no había dificultad que él no pudiera vencer. Y David no tenía absolutamente ninguna duda de que Dios lo iba a respaldar. Él tenía experiencia, él tenía testimonios. Dios estuvo conmigo, Dios estuvo en la situación más difícil. Dios estuvo cuando enfrenté al león, cuando enfrenté al oso. Dios estuvo contigo cuando no tenías más fuerzas. Dios estuvo contigo cuando enfrentaste una enfermedad. Dios estuvo contigo en una crisis económica grande. Dios estuvo contigo, y si Dios estuvo conmigo tiempo atrás, Dios también va a estar hoy conmigo, porque Dios no cambia, porque Dios no miente, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Y hermanos, en esta mañana Dios quiere darte una salida. No hay Goliat que se te presente delante que no los puedas vencer en el nombre del Señor. En cuarto lugar, David confió en sí mismo y en los recursos que Dios le dio. David tenía fe en Dios, por supuesto. Por eso se enfrenta al filisteo. Pero él también creía que él lo podía hacer. Yo conozco a mucha gente que dice: Dios va a hacer grandes cosas, pero con otros. Con otros. A mí no, a mí que me va a usar, por favor. No tengo estudio teológico, no terminé la escuela, no fui a la universidad, no tengo plata, no tengo influencia. Dios va a hacer grandes cosas en esta tierra, pero Dios va a utilizar a otros. Los muchachos que están recién levantándose. Dios te quiere usar a ti. Tenés que tener confianza en ti mismo. Por supuesto, en primer lugar en Dios. Pero hay gente que tiene fe para otros, no para ellos. Yo conozco gente que no viene a la iglesia, pero invita a todo el mundo a la iglesia. Anda a la iglesia, que es bueno. Y evangeliza. Evangelizan más que los cristianos. Pero la fe es para otros, para ellos no. Pero uno tiene que tener confianza en sí mismo. ¿Quién va a enfrentar los obstáculos? ¿Vas a llamar a otros? ¿Me vas a llamar a mí a las 3 de la mañana? Siendo pastor, me picó una hormiga, ore por mí. No. ¿Lo vas a enfrentar? ¿Qué vas a hacer si se endemonia un familiar tuyo en la madrugada? Lo vas a reprender en el nombre de Jesús. ¿Qué vas a hacer si te encontrás con alguien que no conoce a Cristo y necesita entregar su vida a Cristo? ¿Qué vas a esperar para el próximo domingo cuando hagan la oración ahí, que Él venga y haga la oración? No, le vas a decir tú: inclina tu rostro, repite esta oración conmigo, entregate a Cristo. ¿Qué vas a hacer cuando te enfrentes solo?
Ahora David se toma en serio las cosas. Él estaba identificado con su nación, él estaba identificado con su pueblo. No se borró, no se fue. Me voy acá, no quiero meterme en lío. No dijo, no, acá la cosa es complicada, mejor me borro, no quiero tener problemas. Él escuchó, él vio, él dijo, no, acá hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo, aquí no nos podemos quedar de brazos cruzados. Ahora, Saúl lo quiere ayudar a David. Él tenía un equipo especial. Pero lo que él tenía era un cayado, era una honda, era cinco piedras que había levantado. Ahora, Dios no te va a usar con lo que no tenés. Dios no te pedirá lo que no tenés. Dios siempre usa y nos pide lo que tenemos. Dios te va a usar con lo que tenés. A Moisés lo usó con una vara. Una vara no sirve para nada, un palo. Pero en la mano de Dios, cuidado, un palo, una vara puede ser un elemento peligrosísimo. Con esa vara abre el mar, con esa vara la tira al suelo y se convierte en culebra. Hace cosas raras. A veces uno quiere usar otras cosas de otro. Le podría haber dicho a Saúl, no, mejor que te conseguimos un cañón, una metralleta, algo, vamos. No. Dios te va a usar con lo que vos tenés. Porque a veces queremos usar cosas que otros tienen. Si yo tuviera el ministerio de aquel hermano, sería tremendo. Si tuviera la voz, si tuviera la manera de enseñar, si tuviera la plata que tiene aquel, las cosas que yo haría para Dios. Pero Dios te va a usar con lo que tenés. ¿Tenés plata? ¿No tenés plata? ¿Sos lindo? ¿Sos feo? ¿Sos gordo? ¿Sos flaco? Dios te va a usar con lo que vos tenés. Lo que tenía David era el cayado, la honda y las piedras que estaban ahí. Por eso a veces negamos a Dios y le metemos un montón de excusas. Y decimos, Señor, yo no sirvo para ser líder. Yo no sirvo para esto. Yo no voy a poder terminar la universidad. Yo no voy a poder terminar la escuela, Señor. Hermanos, en la multiplicación de los peces y de los panes, había una multitud muy grande y utilizó 5 panes, 2 peces, lo que había. Dios utiliza lo que hay, lo que hay. Ahora, el asunto es que nosotros tenemos que creerle a Dios que Dios nos va a usar con lo que tenemos. A veces queremos tomar armas de otros, hacer cosas de otros, vestirnos como otros, hablar como otros, gritar como otros, imponer las manos como otros. Queremos imitar a otros. Por eso cuando viene un evangelista después, surge una cantidad de pequeños evangelistas con la misma forma de hablar, con la misma forma de reprender demonios, con la misma manera de caminar. Pero Dios te va a utilizar así como sos. No copies a nadie, no imites a nadie, no compres otras cosas de otros. Dios te va a usar tal cual sos. Porque Dios se especializa en usar las cosas que tenés. No andes comprando por ahí cosas. Dios va a usar tu onda, Dios va a usar tu cayado, Dios va a usar tu vara, Dios va a usar las piedritas. Algo Dios va a usar de tu vida. Aquí estoy, Señor, úsame. Deja de profetizarte miseria. Deja de profetizarte derrota. Deja de profetizarte fracaso. Confesá en esta mañana que todo lo podés en Cristo que te fortalece. Y que las armas que Dios te ha dado y lo que vos tenés, eso Dios lo va a usar para la gloria y la honra del Señor. Porque Dios se especializa en usar lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Así que Dios te va a usar así como sos. Confesar esta mañana que tú sos hijo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, David actúa rápidamente. Está determinado, en último lugar, quinto lugar, él está determinado a vencer. No anduvo con vueltas. Fue más rápido que Goliat. No le dio chance de nada. David tenía a Dios de su lado, pero él también actuó con inteligencia. No fue un loquito que se metió ahí porque sí nomás. Él tenía la experiencia, él tenía el favor de Dios, él tenía confianza en sí mismo. Tomó la onda, dice, y tomó 5 piedras. No dijo con una ya lo mato. No, tomó 5. Porque si le erraba con una, tenía 4 posibilidades más. Y va a enfrentarse. Por supuesto que el terrorista sigue burlándose. Soy yo perro para que vengas a mí con palos, con ese cayado. Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Dice versículo 45, David le responde, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Tú venís a mí con espada, jabalina, tenés todo el mejor equipo, estás bien entrenado, te preparaste muy bien, pero yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos. Hermanos, nosotros nos movemos en el nombre del Señor. El nombre del Señor, el nombre de Cristo tiene poder. Fue rápido David. No le dio ningún tipo de tiempo, actúa con inteligencia, no con torpeza, porque él sabe que cualquier error lo puede echar a perder absolutamente todo. David actúa con determinación, toma los elementos necesarios, hace lo que él sabe hacer, utilizar la onda, esa piedra que la lanza en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Y lanzó una piedra, hirió al filisteo en la frente, dice, la piedra queda clavada, cae sobre su rostro. Entonces corrió David y le puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. David fue determinante. Hermanos, así debemos ser nosotros. Hay gigantes que tenés que cortarle la cabeza. A veces derribamos a algún gigante y cae ahí medio muerto. Decimos, ay, pobrecito, que no se muera. No, me da pena. Me da pena que se muera. Lo voy a ayudar, le voy a dar un poquito de ánimo. Lo voy a curar para que se levante nuevamente. A los gigantes los tenés que matar. Ay, qué violento, pastor. Sí. Yo he visto los videos que están por internet, los terroristas ¿saben lo que hacen? Le cortan la cabeza a los cristianos. Y los filman en vivo y las cuelgan por ahí, a las cabezas. Los terroristas no andan, ay. El diablo no dice, ay, mirá que te asusto. No, te va a cortar la cabeza. Te va a hacer pedazo la familia. Te va a hacer pedazo el ministerio. Te quiere destruir completamente porque tú eres un peligro para el reino de las tinieblas. ¿Y vos que te vas a sacar a brazo cruzado? No, pobrecito, lo voy a levantar al gigante. No, cuando el gigante cae, todavía tiene vida. ¿Y qué hace? David saca, desenvaina la misma espada del gigante y le corta la cabeza. Determinante. Así debemos ser nosotros, hermanos, determinantes con el pecado, con las vacilaciones, con los temores. Hay que matarlos, hay que crucificarlos,
en la cruz con Cristo. El pecado, hermanos, no puede tener cabida en nosotros. No es una cuestión que lo voy a ir matando de a poco. No, no es de a poco. Hay cosas que la tenés que cortar de inmediato. Porque si lo dejás, después te van a causar serios problemas. Serios problemas. Esta historia aquí nos presenta, nos enseña cómo enfrentar los obstáculos. Y son actitudes bien prácticas que toma David. Hermanos, la mayoría de los obstáculos que tenemos nosotros son obstáculos de orden mental. Son pensamientos que vienen a nuestras vidas. Ahora, tu mente, ¿de qué se está llenando? ¿De qué se está llenando? Hay personas que día a día se llenan de pensamientos negativos. Y siempre pensando que algo malo va a pasar. ¿Y qué va a pasar si llego ahora a casa y se me quema la comida? ¿Y qué va a pasar si salgo y choco en la esquina? ¿Y qué va a pasar si se me pincha la rueda del auto? Y bueno, ¿qué le va a pasar? Algo Dios te va a ayudar, algo vas a encontrarle una salida. Si tu pensamiento es que no vas a poder con los obstáculos, no vas a poder. Pero hermanos, nosotros tenemos que en esta mañana entender que Dios está con nosotros. En esta mañana tenemos que entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En esta mañana, hermanos, tenemos que llenar nuestra mente con la mente de Cristo, permitir que los pensamientos de la palabra del Señor, las promesas de Dios, llenen nuestras vidas. Lea la Biblia, repite la Biblia, memorice la Biblia, viva la Biblia. Tome las promesas de la palabra de Dios para su vida y convénzase en su mente, en su corazón. Crea con todo corazón, de que Dios está de su lado y que usted, en el nombre del Señor Jesús, porque si bien él tiene un convencimiento personal y tiene mucha fe en sí mismo, David, él por encima de todo eso, él tiene fe en el Señor, porque lo que él declara es lo siguiente: si Dios estuvo conmigo enfrentando anteriormente a los osos y a los leones, Dios hoy conmigo también va a estar. Siempre Dios está en primer lugar. Siempre Dios está ahí. Dios es el que va delante mío. Dios es el que me dirige. Dios es el que guía mis pasos. Con la ayuda de Él saldré adelante. Señor, en esta mañana queremos adorarte, queremos bendecirte. Queremos exaltarte a ti. Señor, queremos honrar tu nombre. En estos días, Señor, de tanto temor, de terrorismo, de cuestiones que quieren infundir miedo en nuestro mundo, en nuestra sociedad, nosotros nos levantamos, Señor, en el poder y en la autoridad que tú nos has dado, Señor. En esta mañana nos levantamos y enfrentamos, Señor amado, a toda situación. No escuchamos la voz de los incrédulos. Confiamos, Señor, en los recursos que tú nos das. Confiamos, Señor amado, en lo que tú tienes para nuestras vidas. Aleluya. Confiamos en el poder de tu palabra, Señor. Confiamos, Señor amado, en lo que tú has declarado para nuestras vidas. Y, Señor, sabemos que tú eres Dios poderoso. Tú eres Dios hacedor de maravillas. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Tú eres Dios poderoso en batallas. Tú eres Dios que nos ayudas a enfrentar a los enemigos, a todo aquello que viene a nuestra vida y quiere infundirnos terror. Señor, oramos en esta mañana. Oramos en esta mañana. Por encima de todas las cosas confiamos en ti, Señor. Enfrentamos, Señor amado, toda situación en el nombre poderoso de Jesús. Todo Goliat que se levanta en esta mañana, Señor, lo vencemos por el poder y la autoridad de Cristo. Tu
pueblo se levanta. Hay una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados. Tu lucha no es contra tu esposa, tu esposo, tus hijos. Tu lucha es contra el mismo enemigo. Y en esta mañana, Señor, tu pueblo se levanta en autoridad y en poder, aleluya. Tu pueblo se levanta y no le teme, aleluya. No le teme a lo que puede hacer el hombre. No le teme al enemigo. En el nombre poderoso de Jesús.